tardes, mi nombre es Andrea Fuentes, yo soy periodista de la Escuela de Psicología UC. En nombre de la escuela, de su directora Marcela Cornejo y de la Subdirección de Extensión y Comunicaciones, quisiéramos agradecer a cada uno de ustedes por participar en esta ya segunda versión del ciclo de charlas virtuales Reflexiones desde Psicología UC en tiempos del coronavirus. Esta es una iniciativa que busca abordar desde la psicología distintas aristas de esta crisis sociosanitaria que estamos viviendo con la llegada de la pandemia, como una ayuda para la comunidad en general, pero también como un material de interés para todas aquellas personas que están involucradas en el ámbito de la psicología. Como ustedes ya saben, la charla del día de hoy se trata de personas mayores, salud mental y COVID-19. Pero antes de presentar a las expositoras que nos acompañan durante esta jornada, me gustaría pedirles que por favor mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para que no tengamos problemas de conexión. Y también les quería comentar que vamos a dejar las preguntas para el final de la charla. Quizás por un tema de tiempo, por supuesto, no vamos a poder abordar todas las preguntas como quisiéramos. Sí vamos a tratar de aprovechar al máximo este espacio, así que les pedimos desde ya que empiecen a dejar sus preguntas en el chat. Quienes nos acompañan el día de hoy es la profesora Susana González, académica de la Escuela de Psicología UC, gerontopsiquiatra y psicogerontóloga, y la profesora Javiera Rosell, quien también es académica de la Escuela de Psicología UC, psicóloga y psicogerontóloga. Bueno, desde ya les damos las gracias a ambas académicas por participar de esta instancia, por el entusiasmo, por el compromiso que mostraron desde el comienzo cuando les planteamos la invitación, y las dejamos a cargo de esta actividad. Perfecto, muchas gracias Andrea, muchas gracias a la Escuela de Psicología por la invitación y por esta iniciativa que se han tratado varios temas. Me parece que este ya es uno de los últimos, si no el último del ciclo, pero no el menos importante. Y la idea es poder más bien invitarlos a la reflexión sobre el tema de salud mental y personas mayores en el contexto de la pandemia COVID-19. Entonces, la idea es hacer una charla compartida con Susana y después que podamos reflexionar respecto a algunas cosas que nosotros vamos a decir a lo largo de este ratito. Y para partir, uno de los conceptos generales que les queremos transmitir es precisamente este que está acá. ¿Por qué? Porque en el fondo queremos que este concepto sea uno de los centrales para entender lo que pasa con la salud mental de las personas mayores en el contexto de la pandemia. Este es el concepto de viejismo. ¿Qué es el viejismo? Es un concepto así como el sexismo o el racismo, pero pensado particularmente en relación a las personas mayores. Y este concepto se acuñó hace ya varios años y lo acuñó Butler, que decía que el viejismo es un conjunto de actitudes negativas, estereotipos y prejuicios respecto a la vejez y el envejecimiento que en el fondo están presentes en nuestra cultura y por lo tanto van en detrimento de las personas mayores por el solo hecho de ser mayor. Una de las características del viejismo es que si bien tenemos este componente más cognitivo, que son los estereotipos, el componente más afectivo, que son los prejuicios, va a producir conductas discriminatorias hacia las personas mayores. Y eso nosotros lo hemos visto también, o sea, a lo largo de todos estos años, pero en particular lo hemos visto en el contexto de la pandemia. Bueno, y de esta manera, como decía Javiera, estos componentes que tiene el viejismo, ¿no? De la parte cognitiva y de la parte más afectiva, que no siempre son conscientes, ¿no? El viejismo se traduce habitualmente en conducta. Y en este contexto de COVID-19, se ha traducido especialmente en campañas vinculadas con este tema, ¿no? De la misma manera también a nivel de redes sociales y especialmente en lo que ha tenido que ver en políticas públicas y decisiones que se han tomado
respecto de la pandemia y las personas mayores, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué manera, ¿no?, esto ha estado reflejado, digamos, en estos ámbitos, ¿no? Campañas, redes sociales y políticas públicas. Acá entonces tenemos una mirada a citas internacionales, vamos a partir con lo internacional, de autoridades de distintos lados del mundo en realidad, que se refieren a la situación de las personas mayores en el contexto de COVID. La primera que sale ahí es del vicegobernador de Texas, de Estados Unidos, que dice: volvamos a vivir, seamos inteligentes, los que tenemos más de 70 años nos cuidaremos, pero no sacrifiquemos el país. Un poco dando cuenta que las personas tienen que mantener la economía, por lo tanto tienen que salir de estas cuarentenas, tienen que volver a reactivar la economía a través del trabajo, y las personas sobre 70 años, que son los más vulnerables, que los puede afectar de mayor manera el virus, bueno, se tendrán que sacrificar nomás y aguantar incluso que esto lleve a una muerte mucho más acelerada de las personas de 70 años y más. Y lo más gracioso de esto, si se le puede decir gracioso, es que el mismo vicegobernador es una persona mayor, pero igual tiene esta postura de tener que reactivar la economía a pesar de que eso pueda traer consecuencias negativas en este grupo etario. Por otro lado, en otra latitud, más o menos por la misma fecha, en marzo de este año, el exministro de Salud de Ucrania menciona que las personas de 65 años y más ya son cadáveres, o sea, son casos perdidos, ya no tenemos mucho que hacer con esto, y por lo tanto los esfuerzos que realicen los gobiernos para tratar el tema de la pandemia se deben hacer con las personas menores de 65 años, porque ¿para qué vamos a invertir tantos recursos en personas que ya son cadáveres? Entonces, esto lo reporta el Human Rights Watch, y obviamente una cuestión de derechos humanos, que las personas mayores puedan acceder a las mismas prestaciones y cuidados que tienen las personas de todas las edades. Pero si ustedes se dan cuenta, ya en el contexto internacional vemos cómo el discurso viejista está tiñendo las declaraciones de las autoridades. Ahora, en general, aquí en Latinoamérica, el discurso ha sido un poquito diferente en cuanto a que desde un comienzo siempre la dirección el discurso de pandemia y personas mayores fue que había que cuidar a las personas mayores, ¿no? A diferencia de lo que vimos recién, que era considerar que las personas mayores ya son prácticamente desechables, digamos, y que tienen menos valor que las personas más jóvenes en cuanto a oportunidades de vida. En Latinoamérica en general se optó por una actitud de proteger a las personas mayores, ¿no? Y tenemos ahí el titular de un diario, ¿no?, que en Argentina los mayores de 70 se les confinó y que necesitaban de un permiso para salir a la calle, ¿no? Si ustedes se fijan en la esquina de abajo a la derecha, ¿no?, dice: para los funcionarios de la ciudad las nuevas medidas contempladas, o sea, las nuevas medidas contemplan que los adultos mayores no pueden salir, no quieran salir y no tengan que salir, ¿no? Asumiendo que aquí también automáticamente va a haber una voluntad por parte de las personas mayores de confinarse, ¿no? De confinarse automáticamente. Ahora, aquí en Chile, ¿no?, lo que vivimos ha sido similar, ¿no? Se decretó una cuarentena obligatoria para los mayores de 80 en marzo y se amplió a los mayores de 75 en mayo, ¿no? Y se decretó una cuarentena que fue obligatoria
independientemente de si la comuna estaba o no estaba en cuarentena, y esto a nivel nacional, ninguna persona mayor de 80 años podía salir a la calle desde marzo en adelante, y de mayo en adelante ninguna persona mayor de 75 años, ¿no? Y tenemos en la siguiente diapositiva un par de extractos, ¿no?, de medios de comunicación. Aquí tenemos parte de una declaración que hizo el presidente de la República en marzo, cuando se firmó este decreto donde habla de proteger la salud y la vida de todos, dice muy especialmente de nuestros adultos mayores. Ahora, ¿qué pasa con esto? Claro, es tener digamos, una decisión, ¿no?, de proteger a la gente mayor, de cuidar a la gente mayor, estando todos conscientes de que la población mayor, si se contagia de COVID, tiene un riesgo más alto de enfermar gravemente y de morir que las personas de menos edad. Pero por otro lado, si bien la actitud de protección está, a gusto nuestro, razonablemente bien instalada, ¿no?, este confinamiento obligatorio que se llevó a cabo de una manera bien radical para las personas mayores de 80, como les decía, en marzo, y de 75 en adelante en mayo, ¿no?, implicó que las personas mayores perdieran libertades, perdieran oportunidades de continuar, un gran número de ellos, con partes importantes de su vida, como actividades laborales, ¿no? No todas las personas jubilan a los 65 años o a los 60, y aquellos que se pensionan muchas veces siguen en actividades laborales para adelante, personas que requieren de sus ingresos, y en fin, una serie de consecuencias que vamos a ir viendo también a lo largo de esta presentación. Y ahí hay una cita del Ministerio de Salud de aquella época, del Ministro de Salud de aquella época, ¿no?, donde habla de que estas personas no deben salir de sus domicilios, ¿no? Tienen que ser asistidas y hay que irle a dejar los alimentos. Entonces, transmitiendo esta imagen de personas mayores confinadas, dependientes, y que tienen que ser asistidas necesariamente a lo largo de la pandemia, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que la pregunta que surge es, bueno, ¿por qué la gente de 75 años y más no puede estar sometida a los mismos cuidados a los que hemos estado sometidos toda la población? Las cuarentenas que hemos vivido, con los permisos que hemos tenido que sacar, con los mensajes que nos han dado a entender que tenemos que cuidarnos, con las consignas de autocuidado. ¿Por qué las personas mayores de 75 años no podían estar también dentro de esta, digamos, incluidos dentro de esta campaña de cuidémonos, lávese las manos, póngase mascarilla, quédese en la casa, salga lo menos posible, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que a la gente mayor sencillamente se la confinó, ¿no? Y eso, en fin, es como para darle vuelta un poquito en torno a esto de lo que partimos hablando, ¿no?, del viejismo. Bueno, y esto no solo se vio en las decisiones, en las políticas o en los dichos de las distintas autoridades, sino que también se vio en las redes sociales. Acá hay un ejemplo de un hashtag que es el Boomer Remover. Ustedes saben que se les dice boomers a las personas de este rango etario, ¿cierto? Entonces, este hashtag hacía alusión, sobre todo en Twitter y en Instagram, de que en el fondo el coronavirus venía a eliminar a toda esta generación. Y esto incluso fue trending topic en redes sociales. Ahora, antes de iniciar la charla, me metí a Twitter y veo que Hotmail está como trending topic. Y las tallas al respecto, los chistes que se hacían era, bueno, si tienes Hotmail eres población de riesgo. También haciendo como esta alusión a cómo el coronavirus afecta en mayor medida a las personas mayores. Ahora,
tenemos incluso memes como el de los Simpsons que está acá, donde dicen, bueno, parece que es bastante feo referirse al coronavirus como boomer remover, pero en realidad es verdad. Y también conversaciones donde hay gente que dice, bueno, los boomers han hecho sus políticas, se han beneficiado como han querido, ¿cierto? Y le han echado toda la culpa a los millennials, ¿sí? A los más jóvenes, de los problemas de la sociedad, y ahora como que llegó nuestro momento también. Entonces, se han generado polémicas y se han generado discusiones respecto al boomer remover, y llama la atención de que haya agarrado tanto vuelo en las redes sociales, y también si miramos como el lado un poquito más positivo de la moneda, ha permitido que se abra el discurso a pensar más en las personas mayores. ¿Sí? Nosotros con Susana decimos que el tema está como de moda, y eso se traduce en que la gente que sabe que trabajamos en este tema nos llaman, nos piden algún tipo de referencia, de charla, etcétera, porque claro, se está empezando ya a hablar del tema de las personas mayores con mayor frecuencia, también gracias al tema de la pandemia. Entonces, bueno, si vamos recopilando un poquito estas cosas, aparte de este pensamiento, digamos, no tan, en fin, tan horrible, ¿no? De que las personas mayores solo por el hecho de ser mayores, solo por el hecho de haber vivido más años, tienen menos derecho a la vida, digamos, como veíamos en las primeras diapos. Aparte de eso se traducen estos prejuicios, ¿no? En primer lugar, las generalizaciones. Las personas mayores en este momento son un grupo tremendamente heterogéneo, estamos hablando de toda la gente de 60 años y más, ¿no? El tramo etario de las personas mayores hoy en día es la etapa más larga de todo el curso vital. Estamos pensando que las expectativas de vida hoy exceden en nuestro país los 80 años hace mucho rato, y por lo tanto es un grupo de personas que son muchas hoy en día, ¿no? Estamos hablando de, según las últimas cifras estadísticas, más de un 17% de los chilenos son personas mayores. Entonces, una de las cosas que ya no podemos hacer es hacer generalizaciones, ¿no? Las personas mayores son un grupo heterogéneo, son personas muy diversas entre sí, y en este ámbito de la pandemia las generalizaciones han sido la tónica, ¿no? Hablar de las personas mayores, y probablemente este confinamiento obligatorio de las personas mayores de 75 en parte respondió también a eso, a pesar que todas las personas mayores de 75 años eran personas que en primer lugar no tenían necesidad de salir a la calle, y por lo tanto era re fácil dejarlos confinados, que en general son personas dependientes, cosa que es absolutamente falso, digamos. La gran mayoría de las personas mayores, según los estudios chilenos, son personas absolutamente autovalentes y autónomas. Se trasluce también este prejuicio de que no entienden, de que las personas mayores como que les cuesta entender, porque si no, ¿por qué no se las sometió a los mismos mecanismos de cuidado y a las mismas recomendaciones de autocuidado a las que estuvimos sometidos todos, ¿no? También, ¿no? Podemos entender que junto con estos tres prejuicios puede estar también, ¿no? Implícito el que se les olvida todo, ¿no? Que las personas mayores pierden la memoria, que también es un prejuicio muy extendido, como que todas las personas mayores tienen problemas de memoria. Entonces a lo mejor, bueno, tal vez las autoridades pensaron que si a una persona mayor le decían, mire, quédese en la casa, póngase mascarilla, lávese las manos, después no se iba a acordar de esas cosas, ¿no? Por, por, por tener 75 o 78 o 82, ¿no? Y finalmente, bueno, ¿no? Esto da cuenta de el que con mucha frecuencia este colectivo de las personas mayores, que ya es una generalización, se ven como si fueran niños y se tratan como si fueran niños, ¿no? Siendo que eso es absolutamente falso, ¿no?
Y acá les traemos un resumen, ¿cierto?, de las consecuencias que tienen todas estas concepciones viejistas que están tan insertas en nuestra cultura y siguen insertadas a pesar de la pandemia, obviamente. Eso no ha cambiado. Y una de las consecuencias principales del viejismo es que en el fondo hace que reduzcamos todo lo que es la vejez, ¿sí?, la persona mayor, solamente a sus aspectos biológicos. Y con esto dejemos de lado que las personas mayores también, al igual que todo ser humano, ¿cierto?, tiene aspectos psicológicos, sociales, espirituales que tenemos que considerar, ¿sí? O sea, no podemos reducir la vejez, las intervenciones en vejez, los programas que trabajan con personas mayores, solamente a los aspectos biológicos, que si bien es importante, ¿cierto? Y yo creo que es lo que de todas las áreas es una de las mejores abordadas o de las más ampliamente abordadas, no podemos quedarnos solo con eso, ¿sí? O sea, tenemos que pensar en el ser humano como un ser integral. Entonces, el viejismo produce esa bajada simplificadora y reduccionista. ¿Qué pasa en términos de intervenciones? Que para acá el público es bastante variado, pero seguro que hay personas que trabajan con personas mayores que se dedican al tema, y van a estar de acuerdo conmigo en que las consecuencias del viejismo en la reducción o creer de que todas las personas mayores son iguales sin establecer las importantes diferencias que hay entre una persona y otra, sobre todo en esta etapa de la vida, va a dificultar que podamos hacer intervenciones centradas en la persona. Eso quiere decir que hagamos intervenciones, hagamos programas, hagamos abordajes de algún caso, considerando las particularidades de ese caso puntual y de la persona específica, considerando su contexto, dónde está inserto, sus necesidades, sus preocupaciones. Vamos a ver más adelante que las preocupaciones en el contexto de pandemia de las personas mayores son muy diversas. La realidad de cómo cada uno de nosotros vive la pandemia, independiente de la edad, son tan diversas que las intervenciones que hagamos en esa línea tienen que ser centradas en la persona. Además, esta división de las personas mayores versus los más jóvenes, ¿cierto? También este discurso de cuidemos a nuestros mayores porque los mayores son los más vulnerables, se vio en experiencias como la de Inglaterra que no servían de mucho, en realidad. ¿Por qué no servían de mucho? Porque finalmente esta separación etaria producía que los jóvenes se consideraran un poquito más invencibles o un grupo de menor riesgo respecto a la pandemia y por lo tanto con mayores conductas que podían producir un contagio. Entonces, finalmente el viejismo y esta separación que se produjo también fomentó conductas de riesgo en otros grupos etarios. Y esto como para englobar todo lo que hemos hablado respecto del viejismo, evidentemente produce una transgresión de los derechos humanos de las personas mayores, eso sin duda. Podríamos estar hablando la tarde entera de derechos de personas mayores, pero por mencionar algunos, acá se transgrede el derecho a la autonomía, ¿sí? El derecho a la independencia, el derecho a la salud, ¿sí? A acceder a la salud en igualdad de condiciones con los demás y también a tomar uno las propias decisiones por la propia salud, ¿sí? Eso también es un derecho y es un derecho que además está consagrado en la Convención sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores de la OEA, ratificada por el Estado de Chile. O sea, además tenemos que preocuparnos de asegurar esos derechos. Y como les decía, la vivencia de las personas mayores, así como de todas las personas en el contexto de la pandemia, es bastante variada y distinta, pero sí que podemos identificar algunos factores que pudieran afectar la salud mental de las personas mayores en el contexto COVID-19.
La primera de ellas nos afecta a todos en realidad, pero probablemente produzca un mayor nivel de amenaza en las personas mayores por esto mismo de configurar a las personas mayores como un grupo de riesgo tan importante, y es la amenaza a la infección. Entonces, en esto tenemos el tema de enfermarnos, ¿sí? Obviamente de contagiarnos, eso se ha visto en todos lados y nosotros también lo hemos podido vivir, que es un factor de estrés, sin duda. Ya ir un paso más allá, el morir también. Otras personas que piensan no en el morir precisamente, sino que en una hospitalización que implique el no poder estar con tus seres queridos, el no recibir visitas, en el contexto de la infección, ¿cierto? O también el no poder ir a visitar a otros seres queridos. Y también una preocupación, un factor que obviamente afecta a la salud mental, es la preocupación por contagiar a otros. Vamos a ver que en unas citas más adelante hay preocupaciones del contagio propio, ¿cierto? Pero también preocupaciones de poder contagiar a los otros, a los seres queridos. El contexto de cuarentena sí que también nos ha afectado a todos, independiente de la edad, que implica un distanciamiento físico. Acá pueden haber casos de personas mayores que resientan más este distanciamiento físico, sobre todo si no son usuarios de tecnología, porque ahí sí que se produce un distanciamiento un poquito mayor al no poder comunicarse a través de dispositivos tecnológicos. También la participación en actividades, un alto porcentaje de personas mayores participa constantemente de distintos tipos de actividades, así desde las más políticas hasta las más culturales, actividades educativas, etc. Y esto se termina con la pandemia de una u otra manera, hubo un periodo de ajuste y algunos, sobre todo, como les decía, los usuarios de tecnología se pueden reincorporar a algunas actividades ya a través del formato online. El tema del ejercicio es un tema que no deja de ser preocupante, ¿sí? Sobre todo en el caso de las personas mayores, donde se cuarentena obligatoriamente a los más mayores y algunos que viven en espacios más reducidos con imposibilidad de poder hacer mucho ejercicio físico. También el cambio de rutinas, que eso lo hemos vivido todos, cómo se configura estas nuevas dinámicas familiares, si uno vive solo, si uno vive con alguien, cómo se tiene que reestructurar la familia para los espacios de trabajo, las reuniones online. Hay un gran porcentaje de personas mayores que vive en hogares intergeneracionales, con hijos y nietos. ¿Sí? Cómo se reestructura esto también con el trabajo y con el colegio de los más chicos, etc. Y también el tema de la independencia, o sea, que las restricciones que hay que nos impiden, ¿cierto?, poder hacer lo que queremos con la libertad que antes teníamos. Y por otro lado también está la sobreexposición a la información. Acá tenemos una serie de información cambiante respecto al virus, respecto al origen del virus, también información cambiante respecto a las cuarentenas, no sabemos con quién vamos a pasar el 18, cuánta gente podemos invitar, no está claro en un principio cuáles eran las reglas del juego en ese caso, y ahí la información era bastante cambiante. También el tema de las fake news, ¿sí? O sea, esta información que se lanza así al voleo y que muchas veces es contenido bien angustiante, que en el fondo está presente en las redes sociales, ¿cierto? Que nosotros accedemos a ello constantemente, y también una serie de teorías conspirativas de hasta Bill Gates estaba metido ahí en las teorías conspirativas, el chip que nos van a poner a través de la vacuna, etcétera, etcétera. Entonces, también la sobreexposición a información es un factor ahí importante para la salud mental.
Bueno, otros factores que también han sido importantes, ¿no? Como para considerar en el efecto que tienen o que pueden estar teniendo en la salud de los mayores, tiene que ver, en siguiente lugar, con los aspectos financieros, ¿no? Mencioné antes, hay un número importante de personas mayores que generan recursos económicos, ¿no? Que trabajan remuneradamente, muchos de ellos que tienen emprendimientos propios, ¿no? Por lo tanto, eh, esta pandemia, digamos, ha venido como también a cercenar eso, y también en lo financiero la preocupación por la cesantía de la familia, ¿no? La cesantía de los hijos o de los nietos también ha sido un tema no menor, ¿no? El tema de la incertidumbre nos ha atravesado absolutamente a todos, y aquí no hay diferencias, ¿no? Respecto de personas de otras edades y la gente mayor. Por un lado, la incertidumbre en torno al comportamiento del virus. Hemos visto un virus que se ha ido conociendo de a poco, que en un principio se sabían algunas de sus características y que se han ido ampliando. Claramente es un virus que es más dañino de lo que en un principio se pensó. El tema de las vacunas, hace un par de días atrás acabamos de saber de un tropiezo, digamos, ¿no? Respecto de la vacuna que está aprobando el laboratorio AstraZeneca. No sabemos qué va a pasar con ello, pero el estar tremendamente esperanzados todos en que la vacuna va a ser la manera de librarnos del peligro, también ha generado incertidumbre en cuanto a que tampoco es algo tan seguro. E incertidumbre en relación con la duración también de todo este asunto. O sea, sabemos que hay rebrotes, que ha habido rebrotes, dicen que viene un rebrote, todo el mundo está esperando que las cifras suban 2 semanas después del 18, porque sabemos que para el 18 va a haber en alguna medida alguna clase de desbande. Y las cuarentenas que van y vienen, los pasos son así como 2 pasos para adelante, un paso para atrás, hay comunas que entran en cuarentena, hay comunas que salen, que van saliendo, en fin, ¿no? Esto de no saber, ¿no? De no tener ninguna idea de lo que viene, por supuesto que es algo que hace tambalear la salud mental de cualquiera. Y finalmente el tema de los duelos, ¿no? El tema de los duelos ha sido un tema súper sensible, en cuanto a que las personas que han tenido algún familiar o alguien cercano, una persona significativa que ha fallecido de COVID-19, le ha tocado estar absolutamente al margen de cualquier ritual en el que uno habitualmente participa y que forma parte del poder procesar un duelo, ¿no? Los rituales son importantes en todo tipo de despedidas, y en las despedidas que son por fallecimiento de alguien son especialmente importantes, ¿no? Entonces también estas restricciones, ¿no? Respecto del velar a una persona que falleció, respecto del acompañarla, ¿no? Del acompañar a la familia también, ¿no? De querer estar digamos, en grupo, con todas las personas que querían a este sujeto que falleció, es algo que ha estado restringido, y obviamente que eso interfiere también con la salud mental. Y bueno, y si pensamos en las consecuencias ya más concretas de la salud mental, tenemos ahí una constelación de distintos tipos de síntomas, ¿no? Desde el miedo, o más que síntomas, son manifestaciones, ¿no? Que pueden aparecer, manifestaciones de salud mental que pueden aparecer como consecuencias de estos distintos aspectos de la pandemia, desde cosas muy básicas como el miedo, como la ansiedad, hasta cosas más complejas como los trastornos del sueño, o cosas ya más delicadas como puede ser el abuso de sustancias, ¿no? Y si pensamos en consecuencias en salud mental, ya hablando de cuadros clínicos más específicos, los distintos estudios mencionan en primer lugar el trastorno de estrés postraumático, especialmente para los trabajadores de la salud, la gente que está en primera línea, pero también para la gente que ha sobrevivido a la infección de COVID, habiendo estado hospitalizado en situación grave, ¿no? Son personas de las cuales también se espera que tengan un trastorno de estrés postraumático, y dentro de ellos hay una cantidad importante de adultos mayores. Todo tipo de trastornos de ansiedad pueden ser esperables en este contexto en las personas mayores, desde
trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, agorafobia y ansiedad social. Por supuesto, los trastornos depresivos también pueden ser esperables frente a todo este panorama como consecuencia en la salud mental de los mayores, y los duelos patológicos, justamente por lo que mencionaba antes, ¿no? Las dificultades que hay en llevar adelante los rituales que tenemos, a los cuales estamos habituados, digamos, y que forman parte de la despedida y que forman parte del proceso de duelo. Y respecto a la evidencia, todo esto que Susana menciona es algo que uno sabe desde la teoría y que también uno ve en la clínica, ¿cierto? Pero también hay evidencia ya de algunos estudios, unos primeros estudios en el tema de pandemia y salud mental de personas mayores. Este que les traemos acá es un estudio español en que comparan el grupo de 60 años y más con otros grupos con otras edades, ¿cierto? Más jóvenes, y sacan por conclusión de que las personas mayores, en comparación con otras edades, reportan menos tristeza y menos ansiedad. O sea que tienen mejores indicadores de salud mental en esta línea. Además, también vieron que hay menos comorbilidad, de sintomatología ansioso-depresiva, es decir, cuando tenemos conjuntamente sintomatología más ansiosa con sintomatología más depresiva, como puede ser la tristeza. Pero también esto tiene que ver con la heterogeneidad de la vejez, porque se vio que a toda edad esto se asocia a una autopercepción más negativa del envejecimiento de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tienen mayores niveles de viejismo o que tienen una peor concepción del envejecimiento y de su propio envejecimiento, no importa la edad, van a reportar peores indicadores de salud mental en términos de depresión y ansiedad. Esto también lo vemos acá en Chile, no solamente internacionalmente, pero es bien interesante ver cómo se replican estos resultados. O sea, parece ser que estos indicadores de salud mental más positivos en el grupo de personas mayores se replican en distintas partes del mundo. Y en Chile no fue la excepción. Acá tenemos un estudio de la Universidad de Chile que salió hace muy poquito en agosto, que también refieren a mejores indicadores de salud mental en las personas de 60 y más años. El primer gráfico que tenemos acá, le preguntan a las personas cómo se siente usted comparado con antes de marzo, ¿sí? Antes de que empezara la pandemia, respecto a su bienestar o salud mental. Entonces las opciones eran, ¿ha empeorado, se mantiene igual o ha mejorado? Y se ve que la barrita azul marino, la más oscurita ahí, es que ha empeorado. Si se fijan, esto que está marcado acá es el grupo de 60 y más años, refieren un 45% que han empeorado en términos de salud mental. Sin embargo, si nos vamos a los otros grupos etarios, por ejemplo, el de entre 18 y 29 años, vemos de que refieren que la salud mental ha empeorado un 65%. O sea, estamos hablando de 20 puntos porcentuales de diferencia, lo que no es menor. Y si nos vamos al otro polo, también la mayoría refiere en personas mayores de que la salud mental se ha mantenido igual a pesar de la pandemia. Otra de las preguntas refiere al estado de ánimo actual, ya no a la comparación con el estado de ánimo, más bien el bienestar previo a la pandemia. Y las opciones de respuesta eran si se sentía muy desanimado o desanimado, si no se sentía ni animado ni desanimado, o si se sentían muy animados o animados. En este caso vemos lo mismo, se replica, o sea, un 24% de las personas del grupo de 60 y más años
dice que se sienten muy desanimados, pero esto lo contrastamos con un 44% de las personas entre 18 y 29 años que dicen sentirse desanimadas o muy desanimadas. Y en el polo positivo, también tenemos que las personas mayores en un 36% refieren sentirse animadas o muy animadas, versus un 20% que refiere lo mismo en el grupo entre 18 y 29 años. Bueno, y aquí tenemos también algunos, digamos, algunas frases no emitidas por personas que fueron entrevistadas en un estudio, en una encuesta que hizo el Observatorio de Envejecimiento de la Universidad Católica, donde uno puede encontrar algunas referencias, ¿no?, a estos temas de la salud mental. Es un estudio súper interesante, donde la encuesta está dirigida efectivamente a ver qué estaba pasando con las personas mayores y la pandemia y el aislamiento, ¿no? El aislamiento social o el distanciamiento social. Y aquí extractamos algunas frases, ¿no? De esta persona que vivo sola, soy autovalente, ¿no? Y cuenta que hace sus cosas, digamos, ¿no? Voy al banco, voy a la farmacia a comprar, voy al supermercado, hasta ahora lo he hecho bastante bien, pese a que tengo algunos problemas de salud, ¿no? Haciendo hincapié en su autovalencia, en que es una persona que en su vida diaria se las arregla sola, ¿no? Tenemos también ahí una referencia a el miedo, ¿no? El miedo y donde aquí chocan, ¿no? Dos conceptos. Por un lado dice, tengo un poco de miedo con esto porque no puedo salir, no puedo hacer mis trámites, dependo mucho de otras personas porque no me quiero exponer. O sea, por un lado es una persona que está confinada, pero también expresa su deseo de no exponerse, ¿no? Pero por otro lado, ¿no?, está la contraparte, ¿no? Me da miedo tener que depender de ellos siempre, ¿no? O sea, por un lado el miedo al contagio, por otro lado el miedo a depender, ¿no? A que esta dependencia se instale y que después uno no se la pueda sacar de encima, ¿no? Otra cita, ¿no?, de una persona que extraña especialmente la vida social, ¿no? Salir a tomarme un café con mis amigas o estar con ellas no es lo mismo por teléfono. Ver, tocar sus caras es muy importante para mí, ¿no? Entonces estamos viendo aquí como las personas mayores ponen, ¿no?, los puntos de importancia en distintos ámbitos de lo que es su vida, de lo que es su cotidianeidad, ¿no? Ahí tenemos otra frase más, ¿no? No me siento tranquila, pero no es por mí. Me da miedo que alguno de mis hijos se enferme o peor aún, que se quede sin trabajo. Entonces una persona que sí está con temor, pero no por sí misma, estamos hablando de una mujer de 70 años, ¿no? No, es por la familia, es por el sufrimiento de la familia, ¿no? En general las personas mayores tienen mucho más procesada la posibilidad de enfermar y de morir que la gente de menos edad. En general a la gente mayor no le asusta morir. Lo que a la gente mayor le asusta mucho es volverse dependiente, ¿no? Y eso también se ha ido reflejando en las distintas encuestas, las entrevistas que se han hecho, lo ve uno también cuando conversa con los pacientes que uno tiene, en fin, ¿no? Y por último, aquí tenemos una persona, ¿no?, que saca la parte positiva de todo esto y que dice que antes veía, ¿no?, solo a la familia esporádicamente, no una vez a la semana, a los hijos y a los nietos tal vez un par de veces al mes, y dice, pero ahora me llaman todos los días y a todas horas. Me he sentido muy querida en todo momento, ¿no? O sea, esta manifestación de sentir que toda la familia la quiere, se preocupan de ella, la llaman todos los días, como ya no se pueden ver, ¿no? Y es estar mirando esta situación desde un aspecto positivo también, ¿no? Entonces, esto lo pusimos un poco para mostrarles que discursos desde las personas mayores hay muchos y pueden ser tremendamente diversos. Ya para ir finalizando, es un poquito difícil dar recetas
desde el checklist, ¿cierto? Pero de todas maneras creemos que hay ciertas cosas que podemos hacer, ¿cierto? Y que sí pudieran ser beneficiosas para las personas mayores en general, sabiendo de que cada persona mayor es distinta, por lo tanto, las recomendaciones que uno podría hacer son muy específicas y distintas en cada caso también. Pero en términos generales, no solamente para las personas mayores, sino que para todos, mantener los contactos sociales es indispensable. Que la cuarentena no se transforme en un aislamiento social es muy importante, y desde ahí, esto segundo que les ponemos acá, que es fomentar y optimizar el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Es importante que las personas mayores se motiven y se empoderen para poder usar tecnologías, los que aún no lo hacen, y también que los que ya lo usan comiencen a hacerse cada vez más expertos en esto de la tecnología para sacarle el mayor provecho posible a las distintas opciones que nos brinda la tecnología en distintos ámbitos. Además, esto es un consejo que desde salud mental se hace siempre, que es como evitar la sobreinformación, y en el caso de personas mayores que no tengan un manejo tan profundo de tecnología o que se estén recién metiendo en el tema, también es importante la educación para el reconocimiento de las fake news. Porque, claro, usuarios más jóvenes que han nacido con esto, tal vez ya tienen el ojo un poquito más afinado para distinguir las fake news de las que no son fake news, ¿cierto? Y desde ahí, por ejemplo, el poder reconocer un bot, un robot que tira información incorrecta, ¿cierto? O el poder ver de que una información contraproducente puede venir con un origen indeterminado, no desde un medio de comunicación de larga trayectoria en el que nosotros típicamente confiamos. Entonces, desde ahí eso puede ser un factor importante. En términos de estimulación cognitiva, siempre es bueno recordar que es importante mantenerse estimulados cognitivamente. La tecnología también da muchísimas posibilidades para eso. Hay muchas aplicaciones, muchos programas que permiten mantenerse estimulado cognitivamente. El mismo hecho de aprender distintas cosas también obviamente favorece la estimulación cognitiva. Y por otro lado, el juego, que lo podemos hacer a través de tecnología, que implica aprenderse reglas, aplicar reglas, juegos de mesa, juegos a través del computador, también son bastante importantes para la estimulación cognitiva. El ejercicio físico, hay un sinfín de oferta hoy en día. ¿Sí? En YouTube uno puede encontrar clases de ejercicio para hacer en la casa sin requerir de mucho espacio, con distintos niveles de ejercitación, así que el ejercicio físico ya es algo que nosotros podemos mantener a pesar de la cuarentena, tal vez no en las condiciones que nos gustaría, pero de todas maneras las opciones están disponibles y son opciones gratuitas incluso. Y también darse espacios para la expresión emocional, ¿sí? Tanto al interior de la familia como entre los amigos, entre las amigas, ¿cierto? Darse este espacio para hablar de las experiencias, de lo que uno siente respecto a la pandemia, lo que estamos viviendo, y también validarlas. ¿Sí? Es como bien importante poder validar también esta diversidad de experiencias que tenemos. Bueno, y finalmente queríamos mostrarles esta última diapo vinculada con qué es lo que viene, ¿no? O lo que está viniendo en la medida que estamos ya en algunos lugares en las primeras etapas de desconfinamiento. Y la verdad es que quisimos ponérselo a ustedes en términos de preguntas porque no sabemos mucho lo que viene, no sabemos mucho lo que le va a ir pasando a la gente mayor en etapas de
desconfinamiento progresivo, ¿no? Así que compartir con ustedes estas preguntas que nos parecen importantes, poderlas ir explorando en la medida que vaya pasando el tiempo en este momento ya, tiempo presente y tiempo futuro. Primero, si acaso, bueno, van a tener miedo de salir las personas mayores, ¿no? Va a haber temor de salir, va a haber reticencia a salir, ¿no? En segundo lugar, si acaso las personas mayores van a incurrir en conductas de riesgo, ¿no? De tal manera que se confirme el que haberlos mantenido confinados era la mejor de las decisiones, ¿no? También nos preguntamos si acaso vamos a tener también algún impacto sobre los hábitos, ¿no? De qué manera los hábitos que antes teníamos las personas mayores y que debieron ser cambiados, ¿no? A lo largo de las cuarentenas son recuperables, ¿no? Y qué cosas van a cambiar para siempre. Hay mucha especulación en que el mundo va a ser distinto, esto va a ser antes de la pandemia, después de la pandemia. Bueno, ¿qué va a ser distinto para las personas mayores? ¿De qué manera va a cambiar la vida de los mayores? No tenemos la respuesta, ¿no? También tenemos que preguntarnos si acaso una vez que nos vayamos desconfinando, la familia, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿No? El contacto con la familia para las personas mayores, sobre todo para las personas mayores que viven solas, ¿no? Que viven solas de a uno o de a dos o de más, han tenido restricción absoluta de contactarse físicamente con la familia durante meses, durante todos estos meses. Un tremendo ejemplo de ello son las personas que viven en residencias, ¿no? Las personas que viven en residencias de larga estadía. En marzo se prohibieron absolutamente las visitas en las residencias de larga estadía y las residencias de larga estadía todavía están restringidas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar cuando la familia salga también de cuarentena junto con las personas mayores y se produzca esto? En fin, ¿va a ser de riesgo? ¿No va a ser de riesgo? ¿Va a ser una explosión? ¿Va a ser algo más, mucho más cauteloso, ¿no? Y bueno, finalmente también el preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que... eh, qué es lo que va a estar opinando la gente respecto de esto, ¿no? ¿Cómo vamos a reinstalar conductas saludables que antes promovíamos, pero de una manera con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo, y que son conductas que tienen que ver con estas dos cosas? La socialización es uno de los grandes factores de riesgo cuando una persona mayor vive aislada socialmente, tiene un enorme factor de riesgo de afectar negativamente su calidad de vida. Y desde el punto de vista físico, la falta de ejercicio es uno de los grandes factores de riesgo para la salud en las personas mayores. Entonces, que son dos cosas que durante este tiempo se han visto afectadas. ¿Cómo reinstalamos esto una vez que el desconfinamiento ya empiece a llegar de manera más masiva? Y bueno, nos hemos encontrado con algunos de estos comentarios de personas, ¿no? Estos son comentarios reales de personas que han opinado respecto a estas preguntas, ¿no? He salido a darme una vuelta, pero en mis horarios, ¿no? En el horario en que puede, pero hasta por ahí nomás. O sea, con mucha cautela, con un poquito de temor también, ¿no? Tenemos otro comentario ahí de una persona que me dijo respecto de volver a atenderse, ¿no? Yo atiendo, hago clínicas, ¿no? Prefiero no ir a la consulta, al menos no todavía, ¿no? Y tenemos ahí un tercer comentario que dice, de manera mucho más radical, digamos, ¿no? Esta también es una persona que yo atiendo, que me declaró así taxativamente: yo no voy a salir hasta que tengamos vacunas, ¿no? Por ningún motivo antes, ¿no? Entonces aparentemente está quedando en las personas mayores este susto, ¿no? Este miedo que se instaló con estas medidas también como tremendamente radicales. Y bueno, y estando ya como terminando, ¿no? esta instancia de compartir y estando en la hora, hacer un poquito como una especie de recapitulación en el sentido de que, bueno, el tema no era salud mental, personas mayores y COVID, y transmitirles básicamente dos cosas. Por un lado, que la salud mental que se ha visto afectada en las personas mayores, que por suerte, para sorpresa de todos nosotros,
ha sido menos de lo que esperábamos. De hecho, ha sido el grupo etario que mejor se las ha arreglado desde el punto de vista psíquico con la pandemia y con las medidas relacionadas con la pandemia. Pero si en alguna medida la salud mental de las personas mayores se ha visto afectada, ha sido por un lado por la pandemia misma, pero por otro lado también por las decisiones que se han tomado de cómo manejarse en la pandemia, ¿no? Y eso es importante decirlo. Y bueno, y como les decía, por otro lado, poder transmitirles con gusto, ¿no? El que las personas mayores no han sido las peores víctimas, ¿no? En cuanto a salud mental de esta pandemia. Coinciden estudios que se han hecho en Europa con los estudios que se han hecho aquí en Latinoamérica en distintos países y se siguen haciendo, ¿no? Coinciden en que las personas mayores desde el punto de vista psíquico se las han arreglado mejor de lo que uno podría haber pensado cuando esto empezó. Y eso una vez más nos confirma que si bien las personas mayores vivimos en un cuerpo viejo, en un cuerpo que por ser viejo es un cuerpo más frágil, eso no va en paralelo a la fortaleza de nuestro aparato psíquico, a la resiliencia y a la capacidad de adaptación que las personas mayores pueden tener. Bueno, muchísimas gracias, profesoras Susana y Javiera, por esta importante charla. Contarles que hemos tenido varios saludos y agradecimientos en el chat y también algunas preguntas y comentarios que han ido apareciendo. Entre ellas, bueno, Laura Gutiérrez comenta que hay consecuencias que son evidentes, pérdida de motricidad para algunos adultos mayores que viven en espacios pequeños o departamentos, pérdida de controles médicos, por tanto avanzan enfermedades crónicas, desnutrición incluso. Ella pregunta, ¿por qué creen ustedes que esto no ha sido tan debidamente controlado? Y si es que piensan ustedes que esto va a seguir otro año más. Uy. Yo creo que sí, lamentablemente. Es algo con lo que vamos a tener que aprender a convivir por un buen rato. Ahora, el tema a nivel de la salud física ha sido un tremendo tema también. Nosotros acá nos pidieron que nos abocáramos a la salud mental, digamos, que es más nuestro campo, pero evidentemente las personas mayores en cuanto a salud física, todo lo que han tenido que sufrir, digamos, que vivir y que resistir a lo largo de la pandemia seguramente va a tener consecuencias importantes. Se ha dicho ya en los medios de comunicación, muchísimas personas mayores dejaron de ir a sus controles de las distintas patologías que tienen y que requieren de un control periódico. Mucha gente dejó de hacer esos controles por el no salir, ¿no? O porque no podían salir, o porque no querían, o porque les daba susto, o porque lo que fuera, o porque hay ciertas cosas que se podían hacer en cuanto a videoatención, pero no todas, ¿no? Y claro, y la falta de ejercicio físico, que aunque tú tengas un espacio grande para hacer ejercicio físico, nunca el ejercicio físico que hagas en tu casa va a ser el mismo que haces cuando vas 3 veces a la semana a la municipalidad, a las clases de gimnasia. O sea, jamás vas a poder replicar eso, ¿no? Es imposible que en tu casa camines durante 1 hora y te des vuelta, no sé, alrededor de la mesa del comedor. O sea, puede que lo hagas, pero te vas a volver loca si haces eso todos los días. Entonces, que es bien distinto de salir a caminar todos los días 1 hora, ¿no? Por la calle. Entonces, sin duda, eso va a tener consecuencias en lo físico. La gente mayor con mucha facilidad cae en situación de atrofia muscular, digamos, ¿no? Por la falta de actividad física, y eso es un factor de riesgo para la salud, sin duda. Ahora, lo que mencionábamos en una de las diapositivas, que hay oferta en este minuto para el ejercicio físico en el contexto de una casa con espacios reducidos, o sea, hay herramientas para poder zafar, ¿cierto? Como esa parte que si bien no es lo mismo, obviamente es mejor que nada.
Ujú. Buenísimo, muchas gracias. También tenemos acá una pregunta de Andrea y de Rigoberto, que ambos preguntan sobre lo mismo. ¿Qué cosas podemos hacer para que ellos sientan que no han perdido su independencia, ¿no? ¿Cómo hacer este equilibrio sin dejar de lado los cuidados necesarios que hay que tener en medio de esta pandemia? Si quieres, digo algo, Susana, y tú Sí, continúas. claro, dale. O sea, yo creo que desde lo que venimos hablando respecto al viejismo, es un factor importante. O sea, no caer en conductas viejistas nosotros con las personas mayores. O sea, eso es fundamental. Y creo también que el trabajo de autonomía e independencia también tiene que hacerlo las propias personas mayores, así como cada uno de nosotros. Para algunos ha sido más fácil, para otros más difícil el contexto de una cuarentena. Y el encierro, si bien puede ser complicado, también podemos nosotros generar ciertas cosas que nos permitan sentir la libertad a pesar de esa restricción. ¿Sí? Y yo creo que eso es un trabajo personal que cada uno de nosotros tiene que hacer, ¿sí? Como el lograr generar espacios de libertad dentro de estas restricciones. Pero desde como lo que venimos hablando de la charla, yo creo que el no infantilizar, ¿cierto? El siempre preguntarle a la persona como qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Como qué es lo que le acomoda, esta cuestión de llevar las mercaderías, qué es lo que le acomoda a esa persona. Tal vez esa persona se siente más independiente pidiendo un delivery, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí en el fondo, en el caso a caso, hay que ir viendo, pero yo creo que esas dos miradas son importantes de considerar. Ujú. Sí, Gina, yo quería hacer referencia por ahí a una pregunta que vi a la pasada, que no me la quiero perder Claro. porque me encantan las mascotas. Alguien preguntaba acerca de las Ujú. mascotas, ¿no? De la utilidad de las mascotas, sin duda alguna. El otro día conversaba con una veterinaria, me contaba que en pandemia han aumentado las adopciones de mascotas. Para sacar Porque, claro, una mascota es una compañía. O sea, es una forma de paliar el aislamiento si tú vives sola, por ejemplo, o si vives solo, ¿no? Y sin duda que las mascotas han sido una enorme ayuda en cuarentena, enorme ayuda. Y eso lo sabe la gente que tiene mascotas, ¿no? De todas maneras. Y lo otro, lo que quería hacer referencia por ahí, está preguntando Sergio acerca de las personas que tienen deterioro cognitivo, que es un grupo especial de personas mayores. Las personas que tienen demencia son un grupo que requiere de una charla nueva, distinta, que estemos otra hora hablando del tema, la verdad, porque es muy interesante y es muy, y es muy importante también. La gente mayor con demencia, las consideraciones ahí tienen que ser diferentes. Por supuesto que la gente con demencia, en situación de demencia moderada y demencia severa, son personas que tienen algún grado de dependencia. Y las personas que tienen algún grado de dependencia requieren asistencia. O sea, se trata de personas que con cierta frecuencia no son autovalentes y por lo tanto requieren ayuda, requieren asistencia y ahí la película cambia, ¿no? O sea, ahí sí hay un compromiso de la autovalencia y a veces de la autonomía también, ¿no? Entonces ahí uno tiene que tomar en cuenta otros parámetros. Muchísimas gracias, profesora. Mire, justamente usted hablaba de lo de las mascotas. Todo el mundo empezó a chatear ahí hablando de su mascota. Sí, 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 hay varios comentarios al respecto, pero también dentro de las preguntas que se fueron haciendo, Felipe decía, ¿cuáles podrían ser recomendaciones para las personas mayores que viven solas y sin acceso a Internet? Por eso pensé en lo de las mascotas, ¿no? Porque usted lo mencionaba como algo, un acompañamiento. Sí. Mira, para las personas mayores que viven solas, las recomendaciones son las mismas que para las personas mayores que viven acompañadas. O sea, es como tal vez hacer, poner un poquito más de énfasis en la vinculación social, ¿no? En la importancia del uso de tecnología, del teléfono, si tiene acceso a computador, computador, si es un teléfono inteligente, que pueda aprender a usarlo. Dentro de las citas de ahí del observatorio, del estudio del observatorio de la Católica que les mencioné, el observatorio envejecimiento, me quedó dando vuelta una
frase de un señor que decía, si yo hubiese aprendido computación en su momento, estaría en mejores condiciones ahora que estamos en pandemia, ¿no? O sea, arrepintiéndose un poco de no haberse aplicado un poco más y haber aprendido a usar un computador, ¿no? Y otra persona por ahí también haciendo referencia a su teléfono inteligente, y diciendo que socializaba, que veía videos de YouTube, que hacía gimnasia con videos de YouTube con el teléfono y que su teléfono era como su mejor amigo en pandemia, digamos, ¿no? Una persona que vivía sola justamente. Entonces, para la gente que vive sola, por supuesto que el socializar a distancia se hace todavía más importante aún. Y volvemos al tema de la mascota, sin duda, sin duda, para todos. Bueno, y desde otra perspectiva, Inés Concha pregunta, ¿es normal que se sienta temor a salir después de tanto tiempo de confinamiento? ¿Qué hacer al respecto? Bueno, se habla hasta de un síndrome ahora que está bien popular, el de la cabaña. Más que calificarlo en si es normal o no, yo diría que cada persona debiera ir a su ritmo. Creo que es una situación tan particular que tampoco tenemos tanta información al respecto, sobre todo respecto a desconfinamiento, porque, claro, la información que tenemos y lo que todos hemos vivido es el tema de la cuarentena, pero ya el desconfinamiento es otra etapa y hay que pensar en otras cosas. Entonces, creo que en eso cada persona tiene que evaluar cuál es su ritmo y si no se siente segura para ir a la plaza o para ir al supermercado, no lo haga. ¿Sí? Como, yo creo que desde ahí le doy una mirada yo. También hace poquito vi como una super noticia que decía que las personas que iban a restaurantes tenían más probabilidad de contagio. Entonces la gente le comentaba como, ¿qué noticia hay en eso? Es como lógico. Pero bueno, hay gente que se siente cómoda yendo y tal vez incluso le favorece a su salud mental. Hay otra gente que por ningún motivo iría a un restaurante en esta etapa. Entonces creo que ahí cada persona tiene que ir evaluando en qué se siente cómodo. Sí, agregar nada más que, o sea, sentir temor de contagiarse es normal, pues si el bicho está ahí todavía, no es una fantasía, no es un accidente, o sea, el bicho está presente, el virus está circulando en la comunidad y uno no sabe quién es portador del virus en un momento determinado. Entonces, tener temor a contagiarse es lo más natural del mundo, si no es una fantasía, es un virus. Toda la razón. Bueno, por temas de tiempo, agradecemos. Vamos a tener que dejar pendientes algunas preguntas. Agradecemos a todos los que han participado, a ustedes, profesoras, y a todos por su interés y motivación, ¿no? Ahora les vamos a pedir, por favor, que quienes quieran puedan prender sus cámaras para poder sacar un pantallazo y así dejar un recuerdo de esta charla, si es posible. ¿Dejamos de compartir ya? Sí, por favor. Para que nos Es podamos como ver. la foto grupal. La foto grupal, claro, sí, muy importante. Por favor, sí, ahora todos sonriendo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, los dejamos a todas y todos invitados desde ya a la siguiente charla de este segundo ciclo, titulada Colaborando para promover aprendizajes en niños y niñas con discapacidad sensorial en tiempos de pandemia, la cual dictarán nuestras académicas María Rosa Lisi y Marcela Salinas el 29 de septiembre a las 17 horas. Para participar y acceder al video de la charla de hoy, que tuvimos algunas consultas dentro del chat, bueno, les confirmamos que va a estar disponible más adelante, entonces los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, por el canal de YouTube de nuestra escuela, que es Escuela Psicología UC, por Facebook, a través de la cuenta, escuela.psicología UC, por Instagram en Escuela de Psicología UC y por Twitter en psicología-UC.
Allí estaremos informando cuando se abran las próximas inscripciones y cuando esté disponible el video de esta charla. Les deseamos a todos una excelente tarde y los y las esperamos en la siguiente charla. Muchas gracias.